Bueno amigos, 7:15 vamos a conversar con José Brito, diputado de la Asamblea Nacional, presidente de la Comisión Especial Parlamentaria que investiga daños contra la nación entre 2016 y 2021. Diputado, buenos días, bienvenido. Buenos días, Eduardo. Feliz bendecido día. Amén. Bueno, diputado, ¿cómo se avanza en estas investigaciones? ¿Qué podría decirnos sobre el método que están aplicando? Si se puede conocer cuáles son esos nombres que prioritariamente aparecen como objeto de investigación en este procedimiento. Eduardo, en primer lugar, quiero señalar que desde el primer momento que fui designado como presidente de esta comisión, junto a los demás vicepresidentes y el resto de 25 diputados que forman parte de esta comisión especial, ratifiqué que, en primer lugar, nunca voy a ceder a cualquier pretensión de confundir diferencias con odio y venganza con justicia. El despropósito de la venganza con la necesidad de que haya justicia. Bajo ese elemento, y además garantizando el debido proceso, la presunción de inocencia y además el derecho a la legítima defensa, se ha instalado esta comisión que como mecanismo de investigación, por supuesto, va a tener un ciclo de comparecencias y de interpelaciones, en el entendido que son dos cosas que son distintas, el ciclo de comparecencias, el ciclo de interpelaciones. Esto para poder dar además el derecho a la legítima defensa, poder conocer relatos en varios ámbitos, porque esta comisión está estudiando e investigando en el ámbito económico, financiero, social, político y hasta en lo humano. Y esto lo digo porque, por ejemplo, en el ámbito financiero, en el ámbito económico, está el tema de las sanciones en ese aspecto, que va combinado con lo humano, es el impacto también de ese conjunto de sanciones en el aspecto social, entendiendo que aquí en Venezuela, Eduardo, ha habido una crisis preexistente mucho antes de las sanciones, pero que las sanciones potenciaron, aumentaron el padecimiento del sufrimiento, por cierto, de el ciudadano común y corriente, porque al final de cuentas señalamos y detectamos allí, y lo hemos dicho, que en lo político eso terminó de atornillar a los que hoy son gobierno, y en lo social terminó de profundizar un profundo daño en lo económico, en lo social, en el poder adquisitivo, inclusive en los males que está padeciendo la persona. Inclusive, fíjate que producto de estas investigaciones, Eduardo, ha habido reclamos enérgicos de personas y con sobradas razones por el tema del gas, por ejemplo. Y fíjate, te debo confesar que yo, caso desconocedor de esa materia como tal, comenzamos a buscar qué ocurre, por qué no hay gas en Venezuela, y el reclamo, y bueno, resulta en un país donde no hay producción petrolera, que los anaqueles, los inventarios de anaqueles están full de petróleo, no hay extracción de petróleo, al no haber extracción de petróleo, no va a haber gas. Es decir, una cosa conduce a la otra, es decir, un tema de sanciones que conduce a un tema social, y entonces volvimos a la era de las cavernas y la prehistoria, la gente cocinando con leña. De tal manera que decimos, bueno, hay responsabilidades de un lado, pero hay responsabilidades también, evidentemente, en lo social. En lo económico, podemos decir, por ejemplo, estamos el caso, por ejemplo, más reciente, y por eso nosotros concurrimos, la directiva de esta comisión especial, a la Fiscalía y al Ministerio Público, a solicitar que prohibición de salida del país a un conjunto de personas que de manera continuada han venido cometiendo un conjunto de acciones que se enmarcan en delitos que están en el ordenamiento jurídico venezolano. Por ejemplo, ya un grupo de personas, hasta el 2021, 5 de enero, ahí arrancó una nueva Asamblea Nacional. Bueno, es un conjunto de personas que no pasan de 25, que siguen teniendo un comportamiento de que dicen ser diputados cuando dejaron de ser diputados, que funcionan como una delegada ¿para qué? ¿De qué? Y entonces resulta que en un hecho público notorio y comunicacional anuncian la aprobación de 18 millones de dólares para pagar a bufetes de abogados para, entre comillas, recuperar activos de la República. Y eso lo maneja un señor que fue designado por este gobierno de papelillo, el señor Guaidó, llamado Javier Troconis. Bueno, esos 18 millones fueron aprobados para que lo manejara Javier Troconis, conjuntamente con un bufete de abogados argentinos, que luego cuando comenzaron las investigaciones y explota el escándalo en Paraguay, se determina
que ese bufete de abogados argentinos que se está pagando con esos 18 millones de dólares manejados por Javier Troconi, pagando entre comillas, son socios del hermano de Marito Actor, presidente de Paraguay, con el cual llevaron adelante un conjunto de acciones para condonar deuda fraudulentamente a Paraguay y, por cierto, decirle, bueno, paga 100 millones y tantos millones, bueno, en tales o cuales cuentas. Nosotros, además, hemos solicitado que el Congreso paraguayo pueda interpelar a esas personas y nos suministren esa cuenta y a nombre de quiénes están, para nosotros decirle al país, señores, tales y cuales personas están incurriendo en este tipo de delitos. Hay otros casos, por ejemplo, el caso del abogado José Ignacio Hernández, una persona que fue utilizado por la empresa Cristales en su demanda contra la República como el experto jurídico, el experto técnico jurídico, y que en todo caso este señor luego se presenta como procurador de papelillo de la República, es decir, cobrando y dándose el vuelto cuando eso es un delito que se llama, eso es ser abogado prevaricador, y eso está sancionado y castigado por las leyes de tal manera que nosotros realmente, bueno, vamos a llamar a todos estas personas. Hay un conjunto de nombres que llevamos, por cierto, a la Fiscalía del Ministerio Público y que queremos que todos concurran, uno en calidad de, unos van a comparecer, otros van en calidad de interpelados, y que esas personas que van a ser interpelados, bueno, tengan el derecho a la legítima defensa. Les vamos a hacer un conjunto, un cuestionario de preguntas, y allí ellos tendrán que responder. Y evidentemente nosotros tenemos facultades de, en todo caso, de responsabilidad política. Ahora, en todo caso, en responsabilidades penales, bueno, nosotros circunscribimos eso, enviamos eso a la vindicta pública, a la Fiscalía del Ministerio Público, y de allí que eso inicia el procedimiento como tal. Eso en esos aspectos. El otro aspecto tiene que ver con el aspecto humano, y por cierto, nosotros estamos procurando también encuentros con organismos internacionales para decirles, por ejemplo, como es esto que ustedes dieron tanto dinero por aquí y por allá para un concepto de ayuda humanitaria, y no hay reportes de ayuda humanitaria en Venezuela, por ejemplo, ¿dónde están esos recursos? Con las ONG que manejaron esos recursos, ¿cómo es esa situación? De tal manera que es un conjunto de temas, por cierto, vamos a invitar a empresarios, industriales, a Fedecámara, vamos a invitar a todos, vamos a combinarlo a que vengan a la comisión y que puedan exponer también los daños que en lo social, en lo económico, y además los daños que en lo político esto ha traído para Venezuela. De tal manera que es una comisión que tiene aspectos muy amplios, que tiene un ámbito muy amplio. Nosotros nos dieron un lapso de 30 días iniciales. Quiero decirte que el próximo martes vamos a presentar un informe preliminar y a solicitar una prórroga, porque además es bien aguda el tema de la investigación. Por ejemplo, el tema monómeros, el tema el caso Citgo, el caso de la Fundación Simón Bolívar, el caso de Alunasa. Son muchos aspectos que tienen que ser investigados y que tendremos que en su oportunidad presentar un informe a la nación y decirle, bueno, estos son los daños que fueron causados por este conjunto de personas que se enclaustraron bajo la necesidad de cambio de Venezuela, pero que definitivamente no solamente que fueron un fiasco y un fraude, sino que también, bueno, obtuvieron prebendas y además actuaron de espaldas a los intereses de la República. Diputado, ha sido muy explícito en su exposición. Solamente tendría dos preguntas. Una, ¿hay un tiempo previsto para que concluyan estas investigaciones? ¿Se corre el riesgo de que esto quede en el limbo, de que de un momento a otro se deje hablar del asunto? Dos, ¿hay una visión aproximada sobre el monto total aproximado que implicaría todo lo que está pendiente según estas investigaciones? Bueno, en primer lugar, tenga la plena seguridad de que, como inicié diciendo, yo aplico aquella tesis de Mandela: no hagas con tus verdugos lo que hicieron contigo, porque habrán ganado ellos. De manera que ahí he ratificado y he encontrado con muchos compañeros allí de la comisión garantizar el debido proceso. Pero tenga la plena seguridad que, a pesar que fue un mandato de 30 días, nosotros vamos a solicitar el venidero martes una prórroga por 30 días más, porque es muy amplio, pero vamos a presentar el próximo martes un informe preliminar de lo que hemos venido recopilando, recabando, pero viene un ciclo de comparecencias e interpelaciones que va a arrojar nuevos resultados. Tenga la plena seguridad que esta no será una comisión más, que esto no será un anuncio más, y aquí habrá resultados y que además le expondremos al país. Mira,
en el aspecto económico, social, político, estos fueron los daños, este fue el resultado de la investigación, y aquí está remitido, evidentemente, ante la vindicta pública, ante los organismos jurisdiccionales correspondientes, para que haya las sanciones a que hubiera lugar. Ahora, tenga la plena seguridad de que eso va a ser así. En cuanto al daño patrimonial, fíjese que estamos hablando del oro de la República. Aquí han encontrado los cómplices necesarios, y aquí yo quiero detenerme en algo, Eduardo. Yo, de verdad, si algún reclamo tendría que hacer de la comunidad internacional y alguna exigencia, es que nosotros, es decir, la comunidad internacional puede ser parte de la solución a los problemas, sobre todo en el ámbito político, pero también que eso se traduce en el aspecto social y económico del país, pueden ser parte de la solución. Lamentable y desafortunadamente, una buena parte de la comunidad internacional que ha actuado, bueno, lo ha hecho para ser parte del problema. Y es allí donde estamos diciendo, por ejemplo, las sanciones son parte del problema. Y de decirlo, como yo lo digo además desde el campo opositor, decirlo, es que en lo político, si el objetivo de las sanciones era salir de Nicolás Maduro, déjenme decirle que les tengo una muy mala noticia. Han terminado de atornillar a quienes hoy están en el gobierno. En lo social, les tengo muy malas noticias porque hoy más del 60% del país identifica las sanciones como responsable de la profundización de la crisis que hay en Venezuela. De tal manera que, evidentemente, pues nosotros tenemos que indicar, la comunidad internacional tiene que ser parte de la solución y no parte del problema de lo que se está presentando. Y por eso nosotros queremos configurar eso allí y dejarlo bien claro, y sobre todo en estos días que entiendo que hay una relatoría de la Organización de las Naciones Unidas que está recabando información aquí en Venezuela. Bueno, diputado, gracias por estos minutos. Hasta pronto, estaremos pendientes. Muchísimas gracias, siempre a la orden. José Brito, diputado de la Asamblea Nacional, presidente de la Comisión Especial Parlamentaria que investiga daños contra la nación entre 2016 y 2021, anuncia un primer informe el próximo martes, un informe preliminar donde van a pedir una prórroga de 30 días más. Regresaremos.